Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, estamos a pocos días de celebrar Pentecostés, no sin antes celebrar la ascensión del Señor. Justamente estos días, previos a la celebración que tendremos mañana de la ascensión, se nos ha hablado de la necesidad de que el Hijo Jesucristo se vaya de este mundo. Entonces esos textos que hemos meditado en estos días nos han preparado para poder celebrar mañana con vigorosidad, con alegría, con gozo real, la ida de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos meditado que conviene que Jesucristo se vaya, porque luego el Espíritu vendrá no solo, sino con el Hijo y con el Padre. Esto es algo que tiene que encender nuestro corazón, porque entendemos luego la lógica perfecta de Dios para instruirnos, para enseñarnos. Es realmente un maestro, un pedagogo. Este es nuestro Dios. El Espíritu Santo tiene mucho que ver aquí, puesto que este Espíritu es el que por fin nos hace entender las Escrituras. Es el que nos hace por fin creer, pero auténticamente, en la resurrección de Jesús. O si no, la resurrección del Señor, su ascensión, su Pascua, nuestra redención, el pecado, la salvación, la gloria en el cielo, todo eso queda solamente como una ideología. Y no puede ser solamente una ideología. Tiene que ser realmente una experiencia vital de que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos ese encuentro con el Señor. El Espíritu Santo, vemos en la primera lectura, tiene mucho que obrar en nosotros, porque no podemos quedarnos solamente en una especie de vivencia cristiana que omite, que de alguna manera evita al Espíritu Santo, porque se puede vivir así, y lamentablemente algunos viven así. Quieren ser cristianos, pero no aceptan el bautismo, no aceptan la confirmación. Dicen no es necesario. ¿Sabías tú que hay denominaciones y confesiones cristianas en la actualidad que creen que no es necesario bautizarse? Que el bautismo solamente es una especie de iniciación, como una especie de introducción a la vida de fe, pero que el bautismo no salva, ¿no? Y muchos otros, la gran mayoría, ni siquiera tienen la confirmación, solamente tienen ¿qué? El bautismo. El matrimonio, nada más, ¿no? Y lo demás. Entonces es necesario conocer el Espíritu Santo. El día de hoy, en la primera lectura, miren este pasaje que prácticamente es como una especie de cachetada, ¿no? A aquellos que no creen en la confirmación o en el bautismo realmente cristiano, ¿no? Fijémonos. Apolo, un hombre muy instruido en la Sagrada Escritura, y sin embargo, esta persona no podía todavía profundizar más su fe, a tal punto que los discípulos de esta ciudad tuvieron que haberle dicho: hey, tú solamente has recibido el bautismo de Juan, no conoces el bautismo cristiano, pues estás perdiendo justamente de recibir el Espíritu Santo. Eso lo veíamos también en otra ocasión, cuando habían personas que aún no recibían el Espíritu Santo y Pedro y Juan tuvieron que imponerles las manos, y allí recibieron el Espíritu Santo. Es decir, que por un lado está la imposición de manos, que es la confirmación, ya lo veíamos. El día de hoy vemos que hay un bautismo específico cristiano, no es el mismo de Juan. Y insisto en esto, porque hay hermanitos que lamentablemente dicen: tenemos que bautizarnos a la misma edad de Cristo, tenemos que bautizarnos cuando ya seamos mayores. Pero eso no tiene sentido, porque nosotros no recibimos el bautismo que recibió Jesús. Ojo a esto, que se entienda bien lo que estoy diciendo. Nosotros no recibimos el bautismo que recibió Jesús. Jesús no recibió el bautismo cristiano. Jesús recibió el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan no es el bautismo que luego mandó Jesucristo. Jesucristo mandó a hacer lo que? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, a través y por medio del agua. Es un bautismo con fuego y espíritu. En cambio, el bautismo de Juan, ¿qué era? Un bautismo solamente para la conversión de los pecadores. Era un bautismo de arrepentimiento. Bautismo de Juan, bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús me refiero al bautismo cristiano, porque Jesucristo se bautizó, pero
según el bautismo de Juan. Que eso quede claro, ¿no? Y esto nos da gran libertad, porque Jesús dijo, vayan y bauticen a todas las naciones. ¿Eso incluye también a los niños? Por supuesto que sí. Y cuando en la palabra de Dios se nos dice que, por ejemplo, tal persona se bautizó y todas las personas de su casa también con ella, ¿acaso no habían niños en las casas? Y todavía más, el bautismo de Juan solamente era una especie de promulgación, de denuncia de la maldad. Pero esto no es suficiente. Si solamente nos quedásemos con el bautismo de Juan, tendríamos que vivir una vida solamente de decir, pecador soy, ay, tengo que hacer penitencia, ay, tengo que cambiar, ay, qué malo que soy. Solamente de una forma negativa, ¿no? Pero ¿qué y cuál es la novedad de el bautismo de Jesucristo? Es que justamente Él viene con su gracia, con el fuego, con el amor justamente. Necesitamos ese equilibrio. Por un lado el bautismo de Juan nos dice, tenemos que hacer penitencia. Pero todavía mucho más el bautismo de Jesús nos dice, nosotros ahora somos poseídos por el Espíritu Santo para dar gloria a Dios con nuestra vida en amor. Porque antes quizá solamente el hecho de decir soy malo y qué mal me comporto no puede satisfacer mi deseo de vivir plenamente, sino que necesito ahora que esa ley que me denuncia, poder vivirla con amor. Es decir, poder decir, Señor, ahora no solamente sé que soy malo, no solamente sé que soy pecador y que me merezco el infierno, sino que ahora entiendo que por tu Espíritu yo soy regenerado. Eso significa que soy una criatura nueva. Y ahora sí, voy por ti en amor. Voy a cumplir los mandamientos, pero por amor. Ya no solamente porque me denuncian y me dicen, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Es que cuando uno se hace hijo, entonces ama a su Padre. Juan el Bautista, mientras bautizaba, no anunciaba esto, no era el tiempo. Pero solamente con Jesucristo y con su nuevo bautismo, que no es el de Juan, entonces cada persona era regenerada y por fin recibían el Espíritu Santo para luego confirmarlo y hacer que esa semilla que se recibía en el bautismo sea así como un germen creciente en la vida por medio de la confirmación. Entonces, que esto quede un poquito claro, queridos hermanos, porque a veces nos dejamos confundir, ¿no? Vienen hermanos por ahí tocando la puerta y nos dicen, pero Jesús se bautizó a esta edad. Y tú tienes que decirle, pero yo no me bautizo según se bautizó Jesús, sino el bautismo que Él mandó. Como Él se bautizó, yo no tengo el bautismo de Juan, sino que yo quiero y tengo el bautismo que Él mandó. Y este fue a todas las naciones. Esto es así de claro, así de sencillo, ¿no? Hoy la primera lectura nos ayuda entonces a comprender esto. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos dé la gracia de poder experimentar este germen, esta semilla que está creciendo en nosotros cada día, gracias al bautismo. A veces nosotros no lo entendemos. Es más o menos como cuando uno tiene una piedrita, ¿no? Y esta piedrita está toda sucia y uno dice, ¿esto para qué va a servir? Para nada quizá, ¿no? Pero cuando uno la limpia, la lava, ¿no? Se da cuenta que es una piedra, pero una piedra preciosa. A veces eso nos falta reconocer por nuestro bautismo. Si supiéramos lo que somos capaces de hacer cuando estamos en gracia de Dios. Cada pasito que damos, cada pensamiento, cada oración, ¿cuánto impacto tiene? Si tan solo supiésemos eso. Tenemos que profundizar nuestro bautismo. ¿Para qué? Para que en el día de Pentecostés seamos confirmados en esto que hemos recibido, quizá cuando niños, quizá cuando adultos, pero este bautismo que mandó Jesucristo y que gracias a Dios muchos de nosotros aquí presentes seguramente ya lo estamos de alguna manera también profundizando. A esta buena Madre, la Virgen María, le pedimos la gracia de profundizar entonces en el bautismo
cristiano, aquel que mandó Cristo a hacerlo en todas las naciones. Que así sea.